Voy a explicar lo que sería gingivitis hipertrófica. Mi nombre es Campos Díaz Diana Jocelyn. Comenzaré con la definición, pero primeramente voy a explicar lo que sería la terminología, porque hay una terminología actual que se llama agrandamiento gingival o hiperplasia gingival, mayor conocida. Tenemos que esto se refiere a un aumento en el volumen o en la masa de la encía, en el tejido gingival. Muchas veces esta misma proliferación se va a manifestar en la parte interdental de las papilas y se va a extender incluso hasta cubrir la parte de la corona del diente. En la parte de la etiología tenemos muchas causas, entre ellas hormonales, hereditarias, enfermedades relacionadas al sistema inmune. También el embarazo, que a continuación lo voy a explicar, y la deficiente higiene bucal y fármacos. Muchas de estas se relacionan al sistema inmune. ¿Por qué? Debido a la reducción del sistema inmune, vamos a ser más susceptibles a infecciones bacterianas y podemos desarrollar lo que sería la gingivitis hipertrófica. Los fármacos también son una parte muy importante, pero tienen su fisiopatología, que a continuación les voy a explicar. La fisiopatología inflamatoria tenemos que, claro, hay placa dental. Va a haber una acumulación de los alimentos, una falta de higiene de los mismos, va a haber una mezcla con las glicoproteínas salivales y los microorganismos, por lo que nuestro tejido se va a defender. ¿Qué va a hacer? Va a haber un cruzamiento vascular, va a haber un aumento del tejido por el mismo sistema inmune que se va a estar defendiendo, va a muchas veces a proliferar este tejido de manera excesiva y va a haber una inflamación muy grande en la encía. En la fisiopatología farmacológica tenemos que la dosis muchas veces influye también lo que sería la duración del tratamiento. Va a hacer que los fibroblastos gingivales son muy vulnerables a estos medicamentos anticonvulsivos, inmunosupresores y bloqueadores de calcio. Se va a producir una respuesta fibrogénica y una respuesta muy grande de proliferación y síntesis de colágeno. ¿Qué va a hacer? La encía va a crecer, claramente. En la parte de la fisiopatología de la gestante, tenemos que la gestante no va a tener una buena higiene bucal. Va a haber, aparte, sus cambios hormonales del embarazo, que sería la progesterona. La progesterona, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la vascularidad de la encía, lo que va a causar más sangrado. Va a haber un aumento del estradiol en el plasma. ¿Qué va a hacer? Este es un nutriente muy esencial para un patógeno que va a colocarse en la placa. El embarazo va a ser un crecimiento en el tamaño de los carrillos y de las mucosas orales. Va a hacer que nuestra lengua se hipertrofie y la embarazada va a tener una mayor degustación y percepción de los alimentos. Va a haber una hipertrofia también en la base de los dientes, en la parte de la encía, y va a tener encías hinchadas e inflamadas y van a sangrar con facilidad. En las manifestaciones clínicas tenemos edema, tenemos lesiones y la presente halitosis. ¿Por qué? Por la misma placa dental. Tenemos que vamos a experimentar sangrado debido a la vascularidad extrema que existe en las encías y un engrosamiento de las mismas formación de los mismos capilares vasculares. Tenemos que hay métodos diagnósticos, claro hay. Vamos a ver la previa historia del paciente, que no haya ninguna otra causa, como sería hereditaria, que haya un fallo en el genoma, especialmente en el cromosoma, o que sea debido a las hormonas, como sería la pubertad, o también alguna enfermedad del sistema inmune que pueda estar atacando especialmente a las encías. O algún fármaco que especialmente son de las principales causas que puede desarrollar la gingivitis hipertrófica. Excluyendo esto, podemos ver que existen estudios auxiliares diagnósticos, que sería una pequeña biopsia, se extrae una pequeña muestra de la encía y se manda a estudiar. En tratamiento tenemos higiene oral, claro, tenemos que tener un cepillo con cerdas suaves, tenemos que tener también cepillos interproximales, llegando a los lugares donde muchas veces no llegamos y pueden proliferarse las bacterias y acumularse la placa. Tenemos la terapia farmacológica, claro, tenemos que tener en cuenta que ningún medicamento debe ser proliferativo de la gingivitis hipertrófica. Podemos administrar lo que serían antiinflamatorios, como ibuprofeno, naproxeno o antimicrobianos, que serían metronidazol, claritromicina y acitromicina. Tenemos otros tratamientos ya más invasivos, que sería la terapia de raspado, alisado
sechantes y pulido de todas las piezas dentales. ¿Qué va a hacer? Esto va a ayudarnos a disminuir la inflamación del tejido de la encía. La gingivectomía, pues también va a ayudar a retirar toda la parte del tejido afectado y entonces poder tener una mayor visualización de lo que serían las coronas de los dientes. Si dividimos por datos significativos, específicamente por niños y clases, y nos basamos en lo que sería una gingivitis hipertrófica en embarazada, podemos ver lo siguiente. En el razonamiento diagnóstico tenemos un déficit de higiene bucal, por lo que sería la halitosis. Por la placa. Tenemos que la clasificamos en un dominio 11, seguridad y protección, clase 2, gestión de la salud, con diagnóstico de NANDA. Sería deterioro de la integridad de la mucosa. Se va a manifestar por el dolor oral, la halitosis, el edema oral y el sangrado. Está relacionado con la higiene oral inadecuada. Tenemos dolor en la masticación. Otro dato significativo. El dominio 12, confort. Clase 1, toma de conciencia. Y el diagnóstico sería dolor agudo, porque está manifestado por conducta expresiva y relacionado con agentes lesivos biológicos, que serían las bacterias de la placa. Tenemos otro dato significativo que sería manifiesta edema y enrojecimiento. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el dominio 2 de nutrición, clase 1, toma de conciencia, y el diagnóstico de NANDA, que sería el deterioro de la deglución. Tenemos que está manifestado por masticación insuficiente y relacionado con problemas de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque pues disminuye el consumo de alimentos debido al dolor que manifiesta la paciente y el edema que hay. Si organizamos nuestros dominios y nuestros diagnósticos, podemos ver que tenemos que tener mucha relevancia en el dolor agudo, primeramente. El dolor agudo tenemos que en NOC nos va a arrojar el resultado de control del dolor, porque tenemos que tener clara importancia en esto. Tenemos indicadores que sería reconoce factores causales, utiliza medidas preventivas, refiere síntomas al profesional sanitario y utiliza analgésicos de forma apropiada y reconoce el comienzo del dolor. En NIC tenemos una de las intervenciones que sería manejo del dolor. Como actividades, pues tenemos que asegurarnos que nuestra paciente reciba analgésicos correspondientes. Como ya sabemos, no debemos administrar ningún medicamento que prolifere la gingivitis hipertrófica y que reduzca el dolor, la inflamación y también que sea antimicrobiano. Tenemos que determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida, ver si no afecta en su sueño, en su apetito o en las relaciones en cuestión de su ambiente. También tenemos que disminuir o eliminar factores que precipiten su dolor, lo que sería su miedo. Por ejemplo, en este caso podemos enfocarnos en lo que sería el embarazo, que tendría miedo de qué pasaría si se llegara a complicar más la gingivitis hipertrófica y qué pasaría después. Tenemos que ayudar a disminuir ese miedo y esa experiencia de miedo. Tenemos que seleccionar y desarrollar aquellas medidas que faciliten el alivio del dolor. Podemos utilizar medidas farmacológicas como serían medicamentos o no farmacológicas como sería algún masaje o algún tipo de aplicación de calor o frío como pues brindar su confort al paciente. Tenemos que monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos específicos. Tenemos que ir evaluando muchas veces con la escala del dolor que mejore y que disminuya el dolor de la paciente. Tenemos, por otro lado, otra intervención que es aplicación del calor o frío. Tenemos que valorar que la paciente pues sea apta para recibir esta aplicación de calor o frío. Tenemos también que cubrir con un paño, no poner de manera directa lo que sería el hielo y pues colocar a la altura de la mejilla y pues para poder dar una protección. Tenemos que comprobar la temperatura de la aplicación, que no esté muy caliente ni muy frío para no causar más lesiones. Tenemos que sincronizar todas las aplicaciones cuidadosamente, claro, no tenemos que lastimar más. Y evaluar el estado general de la seguridad y comodidad durante el tratamiento. En otro diagnóstico, que será el deterioro de la integridad mucosa, nos arroja el resultado de NOC. Cuidados personales y higiene bucal. Indicadores, vamos a tener que se cepilla los dientes, mantiene bajo el riesgo de caries dental, utiliza sedantal
Acude al dentista regularmente y maneja el equipo necesario. Como una intervención tenemos el restablecimiento de la mucosa oral. Una actividad tenemos que debe utilizar un cepillo suave para que pueda extraer los restos de comida. Tenemos que vigilar el estado de las membranas mucosas, en este caso, las encías, para determinar si existe todavía inflamación, enrojecimiento o sangrado. Tenemos que reforzar el régimen de higiene bucal, claro que la paciente conozca la técnica de cómo cepillar sus dientes y en caso de dolor podemos aplicar anestésicos, alguna pasta o algún analgésico que pueda aliviar su dolor. Debemos de planificar que sus comidas sean frecuentes y en poca cantidad, seleccionando alimentos suaves sobre todo y a temperatura ambiente, que no lastimen. Y un manejo de la nutrición, que sería otra intervención. Tenemos que dar comidas ligeras, en puré, blandas, claro, no tenemos que lastimar las encías más. Animar a nuestro paciente que obtenga cuidados dentales, claro. Determinar la capacidad del paciente para satisfacer las necesidades nutricionales, claro, debido al dolor, no por eso debe dejar de comer a la paciente. Y proporcionar alimentos ricos en calorías, proteínas, claro, debe de nutrirse la paciente. Y no por estos signos debe dejar de alimentarse adecuadamente. Tenemos que fomentar la ingesta de proteínas, hierro y vitamina C, puesto que la vitamina C va a ayudar al cuerpo a mantener y reparar los huesos, dientes y cartílagos. También ayuda a curar las heridas. En el diagnóstico tenemos el deterioro de la deglución. En una de las intervenciones tenemos la terapia de deglución, que sería ayudar a la paciente a colocar la comida en la parte posterior de la boca y el lado no afectado para no lastimar a la paciente y evitar que tenga una masticación dolorosa. Y tenemos que comprobar que la boca, para evitar que se queden más restos de comida, y en caso de ser así, ayudar a quitar estos mismos. Comprobar la consistencia de los alimentos. Se debe consumir alimentos que no sean irritantes o difíciles de masticar. Tenemos que vigilar su hidratación corporal, claro está. Tenemos que vigilar sus mucosas y que no se encuentren secas o dañadas. Tenemos que proporcionar cuidados bucales, si es necesario, como eliminar la placa y aumentar pues su higiene bucal. En otra intervención tenemos que debemos de disminuir la ansiedad, puesto que la paciente puede tener este sentimiento de su embarazo y sentirse ansiosa. Tenemos que proporcionar información objetiva y explicar todos los procedimientos al paciente, crear un ambiente de confianza y determinar la toma de decisiones y ayudar a nuestro paciente a identificar situaciones que puedan aumentar su ansiedad. A continuación voy a explicar lo que sería gingivitis hipertrófica. Mi nombre es Campos Díaz Diana Jocelyn.